Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Una vez más en este espacio estamos para compartir la palabra del Señor, gozarnos en Él, poder congregarnos alrededor de la palabra. Entendemos que pueden ustedes observar todo lo que vamos a aprender. Nos es difícil observarles a ustedes, por eso les esperamos en cada uno de nuestros puntos de predicación, con la ayuda de Dios, esperando que sean más en nuestro querido y amado país, Colombia. Recuerden que es importante congregarse para poder compartir con nuestros hermanos. Y lo hacemos todo por nuestro Señor Jesucristo. Somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Vamos a hacer oración y quiero tomar como base una noticia que pude leer. En un avión de una aerolínea extranjera de Canadá, yendo hacia los Estados Unidos, pues cuando llega el vuelo a la ciudad de destino, una persona discapacitada necesita su silla de ruedas, pero nadie le quiere atender. Pasa el tiempo, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 20 minutos, ya el vuelo necesita estar listo, o el avión listo para el próximo vuelo, ya de regreso hacia otro destino, obligando así con una presión, después de solicitar ayuda al pasajero que venía con su esposa, a tener que arrastrarse a través del pasillo del avión para poder alcanzar la silla de ruedas que le esperaba. Esto nos ilustra que muchas veces nosotros los seres humanos estamos esperando siempre que una ayuda oportuna venga para que podamos salir adelante en muchos aspectos de la vida. En este caso estamos hablando de algo que los seres humanos podemos ayudar. Hubo fallas, hubo quejas y en fin, todo esto. Pero ¿qué sucede con la vida espiritual de las personas? ¿Cuántas de las nacionalidades, de las etnias del mundo necesitan que alguien les extienda la mano para recibir el mensaje del Evangelio? Solamente Jesucristo puede cambiar y transformar. ¿Esperaremos nosotros a que las personas vengan hasta donde se les ofrece la oportunidad de conocer a Jesucristo, o cumplimos con la gran tarea de llegar hasta ellos con el poderoso Evangelio de Jesucristo? Por eso es que oramos e intercedemos. Nosotros en este momento estamos opinando muchas veces con propiedad o a veces sin ella acerca de las guerras que se libran en este mundo. Y tal vez podemos tomar unas posturas de quién tiene la razón o quién no, por qué se dan estas cosas, y simplemente opinamos. Pero nuestro deber es poder llegar a cada necesitado del mundo con la gloriosa respuesta del Evangelio. Y por eso queremos orar hoy, agradeciéndole a Dios porque respuestas tenemos en abundancia para todos los asuntos de nuestra vida desde que conocimos a Jesucristo. Padre Santo, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que ya conocen de ti. Te conocemos, oh Dios, has transformado nuestras vidas y corazones, pero somos conscientes, oh Dios, que otras personas no te conocen y debemos de llegar hasta ellos con una oportuna ayuda. Nosotros nos disponemos como instrumentos, pero realmente y con efectividad eres tú, oh Dios, que puedes ayudarles por medio de Jesucristo, con el toque del Espíritu Santo y con la palabra poderosa, quien transforma y cambia y da respuesta a la solución del conflicto y problema humano. Señor, gracias, porque cuando tenemos problemas, y tal vez algunos de mis hermanos, aquellos que nos están viendo en el día de hoy, aquellos que apenas están iniciando a conocer de tu palabra, cuando tenemos una crisis podemos orar y tenemos un Padre Celestial. En el nombre de Jesús lo hacemos. Tenemos una instrucción de la palabra que nos ayuda y nos aconseja en los momentos de necesidad para saber cómo actuar. Señor, gracias, porque si alguno de nuestros hermanos, alguno de nosotros está en una crisis, en este momento tú obras. Tenemos cómo buscar consejo, tenemos cómo leer la palabra, tenemos cómo orar, Señor, sabemos cómo hacerlo. Y por eso en este momento, en el nombre de Jesús, recibimos respuesta y te agradecemos, oh Dios. Pero mientras eso pasa con nosotros, ya las personas que no te conocen necesitan que alguien se les acerque. Por eso creemos en comunicar el Evangelio desde acá hasta allá, hasta lo último de la tierra. Y en algunos casos se hará un poco más complejo porque necesitamos llegar a otras culturas y otras personas.
oramos por todos nuestros misioneros, oramos por todos nosotros que recibimos un llamado, podemos interceder, podemos ser generosos dando para las misiones, podemos invitar a nuestros amigos para que puedan ver el mensaje. Por ejemplo, ahora que se avecina la obra musical de Navidad que presentamos, oh Dios, desde nuestra iglesia para que las personas conozcan el Evangelio. Gracias, oh Dios, porque eres respuesta y te agradecemos una vez más porque siempre estás presto a ayudarnos y lo harás con todos aquellos a los que le comuniquemos y que estén dispuestos a recibirte en Cristo Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios porque efectivamente con la palabra podemos encontrar respuestas a lo que está sucediendo en este mundo. Pero fijémonos hoy en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Y vamos a permitir que ella nos ayude a crecer y a mejorar en nuestra fe. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Padre, es tu palabra que necesitamos siempre, Señor, con suma urgencia. Te pedimos que nos sigas hablando y que podamos compartir este mensaje con muchos de aquellos que necesitan conocerte. En Cristo Jesús, gracias, oh Dios. Amén. Todas las historias bíblicas aparecen allí en el texto sagrado para ayudarnos a crecer, a madurar y para precisamente encontrar respuestas a todas las necesidades que tenemos en la vida. La historia del pueblo de Israel es fascinante. La historia del pueblo de Israel, un pueblo que ha sufrido. Y no con esto queremos hacer como una especie de compensación, porque precisamente el pueblo de Israel escogido para un propósito, nunca escogido en detrimento o en perjuicio de los demás. Al contrario, Dios cada vez que escoge un pueblo o una persona lo hace para bendecir a otros. Pero realmente este pueblo nos sirve como ejemplo porque todas aquellas situaciones complejas, difíciles, persecuciones, problemas, desobediencia, terquedad, en fin, consecuencias a los errores que se cometen, todo lo que nos podamos imaginar, el pueblo de Israel lo ha padecido y lo ha sufrido. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Entonces, en lugar de tratar de justificar, atacar o defender, ¿por qué no miramos con la realidad que el Señor plantea las cosas? Y permitimos que Dios nos hable y nos ayude a entender que el problema que criticamos en otros pueblos, en otras naciones, en otras culturas, pues es un problema que también se refleja en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestros lugares. Encontramos entonces en esta historia una transición entre el momento en que Moisés nace, crece y ahora está enfrentando una realidad de la necesidad de su pueblo. Y nos plantea este texto, el pasaje, con una muy buena explicación, la muerte del rey de Egipto. Y mientras que el rey de Egipto muere, las cosas continúan en un statu quo, o sea, más o menos iguales, pero también empiezan a agravarse ciertas circunstancias. De tal manera que el pueblo de Israel tiene que recurrir a lo que nosotros normalmente hacemos a veces después de buscar soluciones por todo lado, clamar a nuestro Dios. Pero miremos las implicaciones que le pasaron al pueblo de Israel y nos pasan a todos nosotros. Los años pasan, como propone el texto, con el paso de los años. Cuando los años van pasando, pasan por nuestra vida, pasan por un mundo, las cosas cambian. Las cosas no son iguales. Muchas veces nosotros creemos cuando estamos jóvenes que todo seguirá igual. Los que han tenido la oportunidad de viajar a otros países y regresan luego a su hogar después de 10, 15, 20 años, tienen en el imaginario las escenas de cómo era el sitio, el lugar, las personas, el barrio, la casa, como cuando ellos estaban creciendo. Pero cuando regresan después de 10 años, 20 años,
encuentran que muchas cosas han cambiado. Eso nos suele suceder a todos nosotros. Y la gran pregunta, ¿estamos preparados para ello? Pero no solamente cambian las personas cambian. Si conocemos algunas de ellas, estas personas que antes eran de una manera, hoy las encontramos en otras posturas, otras posiciones, en fin, a veces desconociéndonos a nosotros o nosotros no reconociéndolos. Ahora, no solamente cambian las personas, sino que encontramos personas que antes no conocíamos. Todo el tiempo esta serie de circunstancias de manera natural y normal acontecen en la vida. El paso de los años no es poca cosa. ¿Cómo prepararnos nosotros? ¿Cómo obtener respuesta y no dejar que esos años pasen por encima de nuestra vida? Aparece otra circunstancia que vale la pena retomar: el peso de la esclavitud. El pueblo de Israel por muchos años ya caminaba bajo una opresión. La pregunta que yo me hago es, ¿no será que a veces con el paso del tiempo, cuando tomamos una actitud a veces muy pasiva, no descubrimos cuál es el propósito de Dios con nosotros, empezamos a dejarnos consumir por el tiempo? Las circunstancias, las cosas que pasan, el sistema de este mundo, la sociedad de consumo, empiezan a poseernos. Literalmente empezamos a esclavizarnos de un sistema o de unas formas. Si fueran ellas buenas, no sería esclavitud, nos permitirían caminar en libertad. Pero el mundo normalmente no ofrece libertad, al contrario, esclavitud. Ahora, cuando la esclavitud viene de otros, las circunstancias externas, cosas que nosotros no podemos controlar, pues por supuesto que Dios está dispuesto a ayudarnos, pero por lo menos nuestra responsabilidad es tratar de aprender a no permitir que la esclavitud nos controle y nos manipule. Sin embargo, no somos, entre comillas, directamente los culpables personales de esa esclavitud. Tenemos que reconocer que la esclavitud es consecuencia del pecado del hombre. Entonces, en cierto sentido, todos somos culpables. Todos somos culpables de esclavizar a otros o de esclavizarnos. Y viene el segundo punto, que es cuando nosotros mismos, no terceros, no las circunstancias, nosotros mismos nos acostumbramos a vivir con una mentalidad de esclavitud. Esta situación nos embarga a muchos de nosotros los seres humanos y no respeta raza, cultura, posición social, economía, academia, no importa. ¿Cómo ser disruptivos en medio de nuestra propia vida y caminar siempre en libertad para poder producir? Y cuando digo producir, no me estoy refiriendo solo a la economía, a la parte de dinero. No, mantener viva esa oportunidad de pensar, de ser creativos, más ahora que somos creyentes. Vivir con gozo y con alegría. Que cada día haya ánimo para emprender lo que tengamos que emprender. El peso de la esclavitud no tiene por qué dañarnos a nosotros los cristianos. Y aquí empezamos a encontrar una parte muy importante que es muy común a través del todo el texto bíblico. Y solamente vamos a mencionar algunos aspectos porque son muchos los textos, de tal manera que empiezo a considerar por la palabra que esta constante realmente nos refleja precisamente lo que nosotros somos, creyentes, hijos de Dios, hermanos de una misma familia a través de Jesucristo. Aparece entonces ante la necesidad, ante la esclavitud, el clamor. Y el pueblo de Dios clamó, una vez más, clamó a Dios por una ayuda. Aquel que solamente nos puede ayudar efectivamente, a nuestro Padre Dios. Nos dice la palabra en Génesis capítulo 16. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua, allí en el camino que lleva a Sur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió: yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo.
Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Esta descripción que nos recuerda precisamente un poco lo que es el conflicto hoy, una pelea de familia, Ismael, los árabes y los judíos en este momento que son descendientes de Israel. Jacob exactamente. Entonces, estos dos familiares que descienden todos de Abraham entran en un conflicto. Y por causa del conflicto siempre hay alguien que sale perjudicado, sale desplazado, expulsado y sufriendo. La historia vuelve y se repite. Pero afortunadamente Dios escucha. Pero no solamente escuchó la voz de esta mujer. Podemos leer en el capítulo 21, precisamente allí del mismo libro de Génesis. Y vamos a leer el versículo 17, o 16 más bien. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo, Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Esta es la continuidad de la historia. En el capítulo 16 estamos hablando de un encuentro que tuvo Agar con Dios, donde Dios le escuchó. Luego regresó a estar una vez más con Sara y con Abraham, pero como ustedes entenderán, cuando ya nace el niño Isaac, el conflicto se acrecienta y luego Sara no quiere que ella esté más con ellos ni este niño, y entonces le dice a su esposo, échalos de acá. ¿Qué se puede esperar ante esa situación ahora, una vez más después de tanto tiempo? Pues ahora entendemos una vez más que Dios oye, que Dios escucha el clamor. Y fíjese que no es gratuito porque la Biblia dice en el Salmo 68, 5 y 6, Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría, pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrazada por el sol. Este salmo nos recuerda precisamente lo que ya hemos mostrado con creces en las Sagradas Escrituras. Dios primero escuchó a una mujer, pero luego, tiempo después, escuchó el llanto de un niño. Encontramos a una mujer que en sentido práctico quedó sola, como huérfana, o como viuda más bien. Y ahora encontramos a su hijo, que ese sí quedó como huérfano. Aunque ella tenía un esposo y este niño tenía un padre, pero las circunstancias de los conflictos y las peleas hacen que muchos queden así, solos en algún momento. Ahí empezamos a entender el poder de la guerra y su destrucción. Pero en medio de todo eso está nuestro Dios. La pregunta que yo hago a todos ustedes hoy y que me hago a mí mismo, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos solos, abandonados? Y nos sentimos tan vulnerables en cuanto a la vida. Algunos de nosotros podemos tener algún tipo de conocimiento y nos refugiamos en lo que sabemos. Otros podrán tener recursos económicos y se refugian en la economía. Pero en algún punto de la vida, ni lo académico, lo intelectual, ni la postura que tengamos en ciertos pensamientos donde podamos ser reconocidos, serán suficientes. Ni siquiera la parte económica será suficiente para que nosotros tengamos todo bajo control. Todos los seres humanos somos vulnerables muchas veces y de muchas formas. En ese momento tenemos la oportunidad de conocer a nuestro Dios. Tal vez algunos de ustedes están en esta situación. Ya seas cristiano o no, camines por muchos años en el Evangelio o no. Tal vez estás empezando apenas a escucharnos o vernos y empezar a leer la Biblia. Déjame decirte, clama a Dios, dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé. Dios es un Dios fiel, que cumple sus promesas. Dios nunca falla. Le había prometido a Abraham algo y lo iba a cumplir.
Le prometió luego a Agar, a Ismael, por supuesto a Jacob y a muchos más en la historia bíblica. Cada vez que Dios prometió algo, lo cumplió. Y para muchos que nos angustia esta guerra que está sucediendo en este momento en el mundo, todas las guerras, la palabra del Señor nos dice que Dios ha prometido que a Abraham se le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto tiene su máximo cumplimiento cuando Jesucristo hace aparición. Por eso hay respuesta para todas las viudas, todos los huérfanos, todos aquellos que sufren la guerra, y nos dedicamos a predicar la palabra, porque Dios nunca falla. Mi actitud de respuesta debe ser la fidelidad. Debo tener fe. Recordemos que fidelidad y fe vienen de la misma raíz, pistis. Así que debemos de creer, entender que Dios es fiel y responder con fidelidad. Y quiero concluir hablando simplemente del el último versículo que pudimos leer allí, precisamente en nuestra historia. Dios mira desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Y cuando Dios decide actuar, nosotros también tenemos que actuar. Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo y va a hacer lo que va a hacer. Pero debemos de sintonizarnos con Él y caminar con Él. Tal vez estás en un momento difícil y complejo, donde estás clamando a Dios. Y estás quejándote tanto y clamando tan duro que tal vez no estés escuchando claramente la voz, donde Él ya está dispuesto a actuar. Cuando le pedimos a Dios que nos ayude, Él está allí presto para bendecirnos. Dios actúa, y por supuesto que así como Él es fiel y espera que yo sea fiel, Dios quiere actuar, pero siempre yo voy a tener que hacer algo que me corresponde en deber. Cuando miramos la historia en Éxodo 14, 17, Jueces 3, Jueces 6, todos esos textos, primer libro de Samuel 7, primer libro de Reyes, primer libro de Crónicas, Nehemías, en fin, Lamentaciones, Salmos, muchos textos de la Biblia hablan del ser humano clamándole a Dios y Dios dispuesto a escuchar. ¿Quieres probar? Oremos. Padre Santo, yo te doy gracias porque eres el Dios que escucha al necesitado, al vulnerable, y todos lo somos. Perdona nuestro pecado. Reconocemos nuestras faltas y fallas. Ayúdanos a enmendar, a corregir y a salir de todas aquellas cosas que nos han esclavizado. Ha llegado el tiempo, Señor. Sobre nosotros ha sido avasallador y en algunos momentos las circunstancias han sido tan difíciles que hemos terminado en esclavitud. Pero hoy es el día de salvación. Padre, ayúdanos para que todos aprendamos, y nuestros hijos, que si clamamos, tú escuchas. Señor, escucha el clamor de mis queridos amigos y amigas que están viendo esta transmisión, Señor. Escúchalos, oh Dios, y que ellos puedan comprobar que tú eres un Dios real. Que nuestros hijos lo puedan hacer y que nosotros practiquemos sencillamente esto de entender que podemos clamar para apelar a tu fidelidad, respondiendo con fidelidad, esperando que actúes, respondiendo con nuestra actuación cuando a nosotros nos compete, porque siempre debemos de corresponder, Señor. Algo debemos hacer en nuestra responsabilidad. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, oh Dios. Amén. Escucha la voz de Dios, del Espíritu Santo, algo debemos hacer. Recuerda, consigue tus pases, boletas para asistir a nuestro musical de Navidad. Dios es bueno para siempre, es su misericordia. Espero que compartas esta enseñanza a aquellos que la necesiten. Bendiciones para todos y nos encontraremos de nuevo en otra ocasión.